que quede grabado. Ok, entonces, creo que están viendo la presentación. Sí. ¿Ya ven el PowerPoint que estoy mostrando ahora? Sí, tienes La verdad de ciencia. Sí, exactamente. Ya. Si quieres, Franco, puedes activar el audio porque como somos solo dos, creo que no van a haber tanto problema, ¿ya? Cualquier cosa les digo que vuelvan al chat. Bien, vamos a partir de la sesión de ahora. A ver, les voy a explicar un poco la razón que tiene esta presentación, porque esta presentación es como una especie de nexo que quiero hacer entre los primeros dos bloques del curso, es decir, la estructura del mundo, el conocimiento, que es el conocimiento científico. Pero antes de hablar de cómo se genera el conocimiento científico, voy a aclarar un concepto que si no nos entendemos bien de lo que estamos hablando, podría generar confusiones innecesarias, ¿ya? Que es el concepto de la verdad, cómo se entiende la verdad en ciencias factuales, ¿ya? Al respecto, si ustedes me preguntan de a dónde salen estas definiciones de verdad, hay un diccionario bien famoso en realidad una enciclopedia de filosofía bien famosa que está disponible, la Stanford de Enciclopedia de Filosofía. Ustedes pueden buscar qué se entiende por verdad ahí. Hablan de varias definiciones de verdad, pero lo que sí está claro es que el concepto de verdad en ciencias factuales es más o menos lo que les voy a presentar ahora. ¿Ya? Los matices son súper menores, ¿ya? Y este concepto de verdad que les voy a mostrar acá, los matices, digo, son menores y creo que los matices no vale la pena tocarlo en un pregrado, quizás en un posgrado podría justificarse un poco, si es que uno se dedicara a investigar en este tema. ¿Ya? De todas formas, obviamente, cualquier pregunta u objeción a lo que estamos viendo, bienvenido. Recuerden que el tema del debate y la controversia son herramientas de enseñanza, así que súper bien si tienen algo que acotar o algo que, digamos, disentir. Entonces vamos a hablar del concepto de verdad en ciencia, pero en ciencias factuales. ¿Ya? Esto no va a incluir la matemática para nada, los criterios de verdad en matemática o ciencias formales, de antemano les digo que son otros. Miren, el tema de la verdad, ¿sí me escuchan? Bien, el tema de la verdad, como yo les decía, tiende a ser un tema que genera una controversia, a mi juicio, innecesaria en humanidades o incluso en ciencias sociales, porque se confunden dos dimensiones. La primera es qué es la verdad, que es la que vamos a ver ahora, y la segunda que se tiende a confundir es cómo sabemos si algo es cierto, que esa es otra pregunta, ¿ya? Entonces, para entender cómo sabemos si algo es cierto o algo es verdadero, ¿no es cierto? Si una afirmación es cierta o verdadera, primero tenemos que entender qué es la verdad. Y esta primera pregunta vamos a tratar de ver que es independiente de la segunda, ¿ya? Les voy a tratar de explicar que lo que se entiende por verdad es un problema más ontológico y cómo sabemos si una afirmación es verdadera, ese es un problema realmente epistemológico, ¿ya? Y esa segunda pregunta es la que realmente es más controversial y genera diferencia. Waldo, ¿Sí? te ¿Sí? escucho como cortado de repente, se corta cada cierto ratito y vuelve, un par de segundos vuelve. ¿Será mi sistema o el tuyo? No sé. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí abierto, voy a consumir ancho de banda, ¿no es cierto? Cerré esto. A ver, tengo todo cerrado y señal de internet, ¿ya? Así que incluso no puedo cerrar el mail para la presentación. Ok. Ya, ya, ahora se resta el wifi, ¿ya? Para que no interfiera. Ya, entonces repito, lo que vamos a ver ahora es la pregunta de qué es la verdad en ciencias factuales. No vamos a ver la segunda pregunta que es cómo yo sé si una afirmación es verdadera. Son dos preguntas que parecieran iguales, pero vamos a ver que no son lo mismo, ¿ya?
y lo voy a tratar de explicar con el siguiente ejemplo. De hecho, esta teoría de la verdad se llama teoría de la verdad por correspondencia, que es la que se entiende, que es la que más aceptan los científicos que trabajan en ciencias factuales. Y me explico qué entendemos por correspondencia. Miren, nosotros hablamos que una cosa es la realidad, ¿no es cierto? Y otra cosa son nuestras ideas respecto a la realidad, ¿no es cierto? Que independiente de la visión que tengan ustedes, ¿no es cierto? Si es monista o dualista, ¿no es cierto? El hecho es que las ideas surgen de la mente de las personas, ¿no es cierto? Y la realidad, si ustedes son dualistas dualistas materialistas, ustedes dirán, bueno, la realidad es independiente, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Existe una realidad independiente de los seres humanos. O si ustedes son monistas, ¿no es cierto?, ustedes dirán que cada quien construye su propia realidad, ¿no es cierto? El hecho, ¿no es cierto?, es que cuando hablamos de la teoría de la verdad por correspondencia, esa teoría tiende a ser súper dualista y materialista. Y les voy a explicar por qué. Miren, una cosa, como yo les digo, son las ideas respecto de la realidad y otra cosa es la realidad en sí. ¿Qué es lo que plantea la teoría de la verdad por correspondencia? Plantea que la verdad, ¿no es cierto?, de una idea, ¿no es cierto?, es un estado epistémico de una afirmación. Repito, si yo afirmo algo respecto al mundo, ¿no es cierto?, esa afirmación posee un estado epistémico. ¿Qué significa un estado epistémico? Que esa afirmación, al momento de que se construyó, puede ser cierta o puede ser falsa, y ese estado epistémico, ¿no es cierto?, depende exclusivamente del mundo. No depende de las evidencias que tenemos respecto al mundo, no depende del conocimiento previo que tenemos respecto al mundo, depende exclusivamente del mundo, o sea, pues, depende exclusivamente de la realidad. Por ejemplo, aquí les pongo un caso que es una idea que yo siempre he afirmado, ¿no es cierto? De hecho, tengo hasta mi fondo de pantalla de celular con este objeto. Yo siempre he afirmado, pero es una idea mía que está basado solamente en esperanza, ¿no es cierto?, que existe vida en Enceladus, ¿ya?, que es un satélite de Saturno, creo, si mal no recuerdo. Que existe vida, ¿cierto? Existen seres vivos allá. Entonces, mi afirmación es, bueno, existen seres vivos en Enceladus. Esa afirmación posee dos posibles estados epistémicos. O es verdadera o es falsa, ¿cierto? ¿De qué depende que sea verdadera o falsa? Depende del estado de Enceladus en este momento. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser falsa ahora y a lo mejor en 10.000 millones de años más va a ser verdadera porque se va a desarrollar la vida ya. En estos momentos, esa afirmación posee un estado epistémico. Distinto es que yo no sepa ese estado epistémico. ¿Ok? O sea, una cosa es el estado epistémico de una afirmación y otra cosa es cómo yo sé el estado epistémico de esa afirmación. Esa es otra pregunta. Pero el hecho es que la afirmación en estos momentos posee un estado epistémico, lo sepa yo o no. Es como que yo dijera, no sé, Raúl tiene 10.000 pesos en el bolsillo, ¿no es cierto? Esa afirmación puede ser cierta, puede ser falsa, depende exclusivamente si en estos momentos Raúl tiene o no 10.000 pesos en su bolsillo. Si los tiene, es verdadera, si no los tiene, es falsa. Pero el hecho es que nosotros no sepamos, Franco y yo, ¿no es cierto? El hecho de que Franco y yo no sepamos si Raúl tiene realmente un billete en su bolsillo, no afecta el estado epistémico de la afirmación. No sé si me explico, porque esta cuestión es un juego de palabras en donde la maldad está en los detalles, ¿ya? Primero, ¿se entiende? Y segundo, ¿están de acuerdo? Se ¿Aló? cortó, Waldo. ¿Me Se escuchan? cortó. ¿Qué se cortó? Lo que acaba de decir un par de segundos. No, pero lo que yo le mencionaba era que si yo afirmo que Raúl tiene 10.000 pesos en su bolsillo, ¿no es cierto? Esa afirmación es verdadera o falsa. Y va a depender si en la realidad tú posees 10.000 pesos en tu bolsillo. ¿Ok? El estado epistémico de la afirmación no depende de si yo conozco o no tu bolsillo. Depende de tu bolsillo en sí. ¿Ok? Da lo mismo si es que nosotros no sabemos nada de tu bolsillo. Eso no afecta el estado epistémico de esa afirmación. Esa afirmación es cierta o falsa y depende de si en estos momentos tú tienes o no un billete en tu bolsillo. El hecho que nosotros, me refiero a nosotros, Franco y yo, no sepamos
si tú tienes un billete en tu bolsillo o no, el hecho de que lo sepamos o no, es irrelevante para el estado epistémico de esa afirmación. No sé si se entiende. ¿Aló? ¿Puedes repetirlo? A ver, voy a escribirlo en el chat porque creo que no lo estamos entendiendo con audio, ¿ya? ¿No? Entonces, voy a escribir, ¿cierto? Entonces, tenemos por un lado, la acción tiene 10.000 pesos en su bolsillo, ¿no es cierto? Esa acción, ¿ok? ¿Es verdadera o falsa? ¿Estamos? De verdadera o falsa. Depende, ¿no es cierto? De si Raúl tiene un billete en su bolsillo. Por lo tanto, sepamos o no, ¿no es cierto? O no, si Raúl tiene un billete en su bolsillo, o sepamos o no, es irrelevante para el epistémico de esa afirmación. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Se entiende? ¿Vieron por el chat lo que acabo de decir? ¿Se entiende? Sí. Entonces, la discusión del tema, ¿no es cierto?, de lo que es la verdad, no pasa por el método científico. No sé si, porque esta frase que estoy diciendo es súper importante y a la vez es polémica en algunas culturas, en algunas áreas del saber. ¿Ya? La verdad no tiene que ver con el método científico. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, Waldo, estaríamos hablando en términos de verdad absoluta, en lo que tú estás diciendo. Es lo que se llama la verdad objetiva en estricto rigor. ¿Qué es la verdad objetiva? ¿No es cierto? Es si lo que yo afirmo se corresponde o no con el mundo. Listo. Y eso no tiene que ver con el método científico. Quiero ser súper claro con eso. Waldo, porfa, en lo posible, escríbelo en el chat, porfa. Sí, primero voy a responder la pregunta. Franco dice, pero ¿no sería el estado ontológico para los conocimientos del estado de verdad? ¿Sería el estado ontológico para el conocimiento de la existencia? Claro, lo que dice Franco es que una cosa es el estado de verdad de una sentencia y otra cosa es el conocimiento del estado de una sentencia, que no son equivalentes. ¿Ya? La verdad, voy a escribirlo acá, tiene estado epistémico de una sentencia del mundo. Luego, por ese estado epistémico, eso es lo parcial o debatible. Eso es un problema que abarca el tema del método científico. Pero no lo primero. Como concepto en ciencias
no tiene que ver con el método científico. Científico, ¿ya? El cómo conocer es el lema, ¿no es cierto?, del método científico. ¿Entiende? Hay que dejar en claro lo primero. De abordar lo segundo. ¿Ok? ¿Ve? ¿No? Entonces, esta figura que está acá, ¿no es cierto?, habla del estado epistémico de nuestras ideas, no de cómo sabemos ese estado. Esas son dos cosas que están separadas. Toda afirmación respecto del mundo posee un estado epistémico, o es verdadera o es falsa. Por ejemplo, la afirmación ¿existen seres vivos en Enceladus?, ¿no es cierto?, o es verdadera o es falsa. Del momento que se afirma algo del mundo, va a ser verdadero o falso. O sea, la existencia de la verdad, ¿no es cierto?, no es una controversia en ciencias factuales. Lo que es controversial es cómo yo sé si algo es verdadero o falso. Porque la afirmación o es verdadera o es falsa. Ahora, ¿cómo sé si es verdadera o falsa? Esa es la segunda pregunta. ¿Ok? Pero este juego de palabras, por favor, tienen que decirme si lo están viendo, ¿ya? Porque aquí en los detalles se puede perder, ¿ya? De los debates, de lo que tiene que ver con la verdad, ¿no es cierto?, son debates que a veces son falsos dilemas. Se preguntan qué es la verdad y dicen es controversial. No, 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 en ciencias factuales no es controversial. Salvo que ustedes crean que no existe un mundo, ahí sí que estaríamos en un problema y seríamos controversiales, pero como la mayoría de los científicos no llegan a ese nivel de escepticismo, ¿no es cierto?, pues bien, no tiene nada de controversial decir que toda afirmación respecto al mundo tiene un valor de verdad. ¿Ok? Por ejemplo, toda afirmación, toda proposición es portador de verdad. Por ejemplo, si yo digo existen seres vivos en Enceladus, ¿no es cierto?, esa afirmación o porta el valor de verdad verdadero o porta el valor de verdad falso. Y lo porta, lo sepa yo o no. ¿Ok? Insisto, lo sepa yo o no, él posee un valor de verdad. ¿Ok? Y ese valor de verdad, insisto, y disculpen que sea peyorativo, depende exclusivamente del estado del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, hoy en día, ¿no es cierto?, yo puedo afirmar que existe una pandemia global de un virus, ¿no es cierto? Y esa afirmación es verdadera hoy, pero a lo mejor en 2 años más va a ser falsa. El estado del mundo actual le da un valor de verdad, ¿no es cierto?, a esa afirmación, pero si ese estado cambia, porque como nosotros vimos el mundo cambia, ¿no es cierto?, si ese estado cambia, ese valor de verdad podría cambiar. ¿De qué depende eso? Del mundo, no tiene nada que ver con el método científico. Y voy a recalcar eso muchas, muchas veces, porque muchas veces en humanidades se tiende a hacer esa confusión. Se dice que no existe la verdad por cuanto cuando investigamos nunca vamos a llegar a una, digamos, a una conclusión definitiva de si una afirmación es verdadera o falsa. Ese argumento no tiene nada que ver con el concepto de verdad, tiene que ver con el concepto de cómo yo me entero si algo es verdadero o falso, es otra pregunta. Ok, sí, está, al menos y en estos términos sí, se comprende. ¿Ya? Esa teoría, insisto, se llama la teoría de la verdad por correspondencia, ¿ya? Si lo que yo afirmo del mundo se corresponde con el estado del mundo, esa afirmación es verdadera. Si no se corresponde, es falsa, ¿ok?
no hay controversia en eso, por lo menos yo no la he visto en las ciencias naturales, en los marcos teóricos que se trabaja el concepto de verdad separado de la epistemología, ¿no es cierto? No he visto nunca una controversia al respecto. Por lo tanto, el tema de la verdad no es controversial. Entonces, el estado epistémico de una afirmación depende del estado del mundo. Sí. Entonces, la afirmación de que en Enceladus hay vida, ¿no es cierto? Va a ser verdadero si en Enceladus en este momento existe vida, y va a ser falso si en Enceladus en este momento no existe vida. Y listo. Por lo tanto, si aceptamos que existe un mundo, que ese mundo va a depender del estado epistémico de lo que yo afirme. No depende del estado del conocimiento. No depende de la cultura imperante. No depende no depende de nuestros métodos de puesta a prueba. No depende de nada humano. Fíjese lo que estoy diciendo. A pesar que las proposiciones las crean seres humanos, del momento que nacieron, su estado no depende de nada humano, depende del estado del mundo. Salvo, y voy a hacer solamente una excepción, es que lo que ustedes afirmen tenga que ver con el mundo social. ¿Ya? Porque como los seres humanos formamos parte del mundo social, que es una parte muy pequeñita del mundo, ¿no es cierto? Podría ser que nosotros influenciemos si algo es verdadero o falso. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, Piñera es el actual presidente de Chile, ¿no es cierto? Esa afirmación es verdadera y nosotros la podríamos hacer cambiar a falsa. ¿Ok? De hecho, va a cambiar, no puede haber reelección. La podríamos hacer cambiar a falsa, efectivamente. Y eso depende de nosotros. Pero en estos momentos, el estado del mundo, tal cual como es, ya tiene un valor de verdad, ya tiene un portador de verdad determinado. ¿Ok? Entonces, en ciencia factual, el problema del estado de verdad o falsedad de una afirmación no es controversial, si es que uno lo separa de cómo yo conozco ese estado. Por lo tanto, separemos la controversia. No es que no hay controversia en este tema, en el tema de la verdad particularmente no hay controversia. Luego podemos discutir el resto. ¿Ya? Fíjense que esta cuestión que le estoy diciendo, que parece tan como básica, ¿no es cierto? El no entender esto ha generado unas controversias que son falsos dilemas, honestamente. Son falsos dilemas. O sea, cuando empieza la discusión de que no existe la verdad, que todo es relativo, bajo este contexto, eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? No tiene ningún sentido. Es obvio que existe la verdad si es que aceptamos que existe el mundo, la consecuencia lógica es que existe una verdad respecto del mundo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto toda afirmación va a tener un estado, o va a tener un estado epistémico respecto del mundo. Esa cuestión es una consecuencia lógica. Tendría uno que dudar del primer postulado para que caiga todo lo que viene después. Oye, Waldo, bueno, lo que ¿Sí? tú dices es cierto en el contexto, como tú lo planteas, del mundo material. Eso sí, es así. Y también depende un poco, estimo, de las condiciones de que esa verdad se dé en términos de objetividad, cierta objetividad para poder eh, afirmarla o negarla. A ver, lo que pasa, Raúl, es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es que una afirmación tenga un estado epistémico y otra cosa es que tú niegues ese estado epistémico, que no afecta al estado epistémico en sí. Por ejemplo, te pongo un caso súper actual. Si tú hablas con un terraplanista, ¿no es cierto? Pues bien, yo te puedo decir, la afirmación que nuestro planeta posee forma esférica es verdadera y siempre fue verdadera. Independiente que antes esa afirmación tenía menos popularidad, ahora tiene más popularidad, independiente que hay gente que niega, ¿no es cierto?, que esa afirmación es verdadera. El hecho que lo nieguen no la vuelve falsa. Depende exclusivamente de cómo es el planeta actualmente. ¿Ok? Ahora, la verdadera controversia, aunque eso ya no sería una controversia científica, con estos grupos sería una controversia meramente fuera de la ciencia, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabes tú que efectivamente la Tierra es esférica? O sea, ¿cómo sabes tú la realidad del mundo?
Ahí sería esa sería la real pregunta, pero de que la afirmación posee un estado epistémico que no depende de que alguien niegue o acepte una afirmación, no depende de eso. ¿Ok? Por lo tanto, la controversia no afecta al estado epistémico. No sé si me explico. Sí, sí, el estado epistémico es una condición de la verdad, sí, sí, es cierto. Sí. Otra cosa es la correspondencia con la realidad y que esa verdad se cumpla o no en la actualidad o en un futuro. Por supuesto, el mundo cambia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no toda una afirmación no es cierta necesariamente siempre, Sí, ¿ok? No toda afirmación es cierta siempre y eternamente. Dado que yo afirmo cosas respecto del mundo, la mayoría de los aspectos del mundo cambian. Quizás podríamos discutir si las leyes universales y esenciales de la naturaleza son eternas. Por ahí uno podría entrar a discutir de que si existieran leyes universales, ¿no es cierto? Principios universales, pautas objetivas generales en el mundo, esas no van a cambiar. Por ejemplo, la conservación de la energía, supongamos que esa no cambia, ¿no es cierto? Si fuese así en la realidad, bueno, ahí tienes tú una afirmación relacionada con la conservación de la energía que sería un estado epistémico inmutable, ¿no es cierto? Pero para la gran mayoría de afirmaciones del mundo, va a cambiar que la Tierra posee forma esférica, bueno, va a ser cierto hasta que mientras exista el planeta. Sean 5.000 millones de años más, no va a haber planeta, así dicen. Entonces, bueno, se lo va a consumir el Sol, no hay planeta, por lo tanto esa afirmación es falsa, porque ni siquiera hay planeta. Eso pasaría en miles de millones de años más adelante. Entonces, con esta figura, ¿no es cierto?, yo les quiero mostrar el concepto de verdad por correspondencia, ¿no es cierto? Está el mundo, que no depende de nosotros, ¿no es cierto? Salvo el mundo social, que ahí podemos discutirlo, ¿no es cierto? Están nuestras ideas respecto al mundo, y si se corresponden, ¿no es cierto? Bueno, entonces nuestras ideas son verdaderas, si no se corresponden, son falsas, así de simple. Sepámoslo o no, nos guste o no, lo neguemos o no, ¿no es cierto? Ahora, esto es súper importante porque si uno acepta que existe una verdad respecto al mundo, ¿no es cierto? Ahora vendría la discusión de si realmente la ciencia se aproxima a esa verdad y cómo lo sabemos, si es que ustedes aceptan esa tesis, ¿no es cierto? estoy de acuerdo, Si ustedes aceptan que el conocimiento científico... estoy de acuerdo con eso, pero ¿Perdón? porfa. Perdón, no te escuché, Raúl. Estoy de acuerdo con eso, pero si la puedes escribir, por favor. Sí, sí, sí. Acá, ¿no es cierto? Franco aquí dice, hay un texto de introducción a la lógica que explica muy bien estos conceptos. Ocupa una terminología algo distinta, pero hace énfasis entre la distinción entre lenguaje y mundo. Claro, exactamente. O sea, una cosa es lenguaje. A ver, pero a ver. Ya, una cosa es el lenguaje, ¿no es cierto? Pero recordemos que, voy a hacer solo un matiz franco, ¿eh? Una cosa es decir que la ciencia posee un lenguaje, pero el conocimiento no es el lenguaje. Quiero ser súper claro con eso, ¿ya? Porque también a mi juicio hay como una especie de confusión de establecer la equivalencia entre lenguaje y conocimiento, ¿ok? El lenguaje es una herramienta para comunicar el conocimiento, pero el conocimiento no es el lenguaje. La ciencia posee un lenguaje, pero la ciencia no es lenguaje, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de que hay una correspondencia, no es entre el lenguaje y el mundo, es entre las ideas y el mundo. Las ideas, evidentemente, se comunican a través de un lenguaje. Sí, pero me refiero a las ideas, independiente del lenguaje que tú utilizas. Ya, de hecho, la proposición, claro, exactamente, una proposición. Exactamente, contenido de una sentencia. Entonces, claro, ¿por qué hago esto? Porque precisamente, mira, de hecho, por coincidencia, ayer estaba leyendo un párrafo del libro de Pinker que yo se lo he recomendado mucho a ustedes, que es La tabla rasa, y él hablaba que existen seres vivos, incluso humanos, sobre todo en etapa infante, que poseen conocimientos sin poseer lenguaje, y hay formas de demostrarlos, ¿ya? Cómo conocen cosas y no las pueden comunicar porque ni siquiera tienen lenguaje.
bueno, independiente de eso. Entonces voy a escribir lo que me planteó Raúl, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la correspondencia, ¿no es cierto? La correspondencia entre nuestras ideas del mundo y el mundo en sí, ¿no es cierto? Otra cosa es si yo conozco esa correspondencia, si me gusta esa correspondencia, ¿no es cierto? Si me gusta o si la niego, eh, todo lo anterior, ¿no es cierto? No depende, no afecta al estado epistémico. Esa es una cosa, ¿no es cierto? Y la otra cosa que dije, ¿no es cierto? Ya. Y la otra cosa que dice, la otra cosa importante, ¿no es cierto? Que la vamos a ver en las próximas sesiones, es aceptar o no que las ideas científicas se aproximan a la verdad objetiva. ¿Ok? Porque esa última parte, ¿no es cierto?, es controversial. Pero negar la existencia, ¿no es cierto?, de la verdad objetiva, la sepamos o no, ¿no es cierto?, implica negar la existencia del mundo. Al menos eso es lo que uno concluye, y yo tiendo a estar de acuerdo en distintos marcos teóricos. ¿Ya? Eso es lo que uno concluye. No sé si se entiende hasta ahí. Yo sí, Waldo, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, bueno, vamos a ver si en Enceladus, ahora, en Enceladus hay vida o no, que en Celadus, perdón, hay vida o no. Que es una cosa que a mí me tiene como bien fascinado, ¿no es cierto? Yo creo que en Enceladus existe altas chances de que exista vida, porque como muestra la foto, han tomado medidas de la composición molecular de esos geysers y han encontrado metano, amoníaco, agua, como que las moléculas básicas que podrían generar biomoléculas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué pasa en la realidad. Entonces, cuando uno habla de los hechos en ciencias factuales, ¿no es cierto?, uno se refiere a esta definición de hecho, el estado de las cosas en el mundo, ¿ok? O sea, los hechos del mundo, perdón, los hechos del mundo, ¿no es cierto?, no tienen que ver con nosotros, salvo que hablemos de hechos sociales. Ahí sí uno podría entender que los hechos sociales del mundo nosotros formamos parte de ellos, ¿no es cierto? Las revoluciones, los procesos democráticos, la construcción de sistemas sociales como lo educativo, familiares, etcétera. Eso sí dependen de nosotros. Cuando uno habla de hechos, habla del estado de las cosas en el mundo, mundo natural, mundo social, es el mundo, ¿no es cierto? Y hay otra definición de hecho que dice acontecimientos o sucesos que ocurren por la acción de la naturaleza. Ya bueno, pero eso se reduce solo a lo natural. Yo creo que esta definición entre natural y social es un poco artificiosa, ¿bien? Pero bueno. Entonces, el verdadero problema, y aquí díganme si entienden la pregunta, es ¿cómo saber o conocer el estado del mundo? O sea, ¿cómo podemos saber si existe o no vida en Enceladus? Esa es la real pregunta respecto al ejemplo que le estoy dando. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo saber si realmente hay vida en Enceladus? Esa es una gran incógnita, ¿no es cierto? Entonces yo les planteo a ustedes la pregunta, así como científicos, supongan que ustedes están a cargo de toda esta misión espacial de búsqueda de vida, ¿no es cierto? La astrobiología que le llaman algunos. ¿Cómo lo podemos saber? A ver, ¿qué me responderían? Waldo, a ver si entendí. Preguntando si habría la posibilidad de que hubiera vida en ese satélite. ¿Eso es la pregunta? ¿Cómo saberlo? Vamos a ver. Mira, Después voy a... yo creo... Dale más, Raúl, después me hablo de Fran. Dale. Dale, ya, dale, sí. Raúl. Mira, mira, y a la vez voy a tocar un poquito lo que plantea Franco.
La verdad es que lo vamos a saber de acuerdo al estado del conocimiento de la ciencia y cómo a futuro esté la posibilidad de que lleguemos a ese satélite, se hagan estudios y análisis, se compruebe en el hecho de que, o de otra forma, utilizando diversas herramientas y artefactos de la ciencia, comprobar de que eso es así. Pero mientras tanto, con respecto a lo que dice Franco, existe una relación entre correspondencia entre lo que obtiene la proposición y el estado del mundo. Pero la verdad, es algo como yo lo veo, la correspondencia entre la proposición y el estado, y el estado del mundo, desde el punto de vista de la ciencia, es una verdad que se aproxima con el avance de la ciencia a una verdad, o sea, como digo, aproximada, y que esa proposición no refleja exactamente el 100% del mundo, sino que un conocimiento aproximado de cómo son las cosas, pero que realmente da cuenta de cómo es el estado del mundo. Ya, pero esas son que se están, digamos, uniendo, ¿no es cierto? Una es tu opinión, Raúl, a la idea de que las ideas científicas se aproximan a cómo es decir, que hay cierta correspondencia entre lo que la ciencia afirma y cómo esa es tu postura, ¿no es cierto? Mira, guarda, Que plantea, me acordé de Bunge y decía que en nuestro lenguaje, en la proposición, de términos en el concepto, hay relaciones y permiten unir las ideas, los conceptos de la proposición que no tienen realidad física, realidad material, solamente son conexiones que permiten relacionar las ideas y poder afirmar algo, y que eso, por lo tanto, no es que sea un reflejo 100% de lo que decimos con nuestro lenguaje, con nuestra proposición, y que la cosa sea un reflejo tan idéntico de nuestra idea con el exterior. No sé si me explico, ¿no? sí, mira, te explica bastante bien y creo que toca en parte lo que plantea Franco, porque aquí hay como dos visiones que se van a mezclar, ¿no es cierto? Una cosa es decir que una afirmación cuando nace, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La otra es independiente cómo nace esa afirmación, o sea, cómo se valida, el estado epistémico final que posee afirmaciones científicas, ¿no es cierto? Realmente respecto al mundo no. Dos posturas. Hay posturas que dicen, en realidad, eh, toda afirmación posee un estado, pero, como ¿no es cierto? Eso nunca lo vamos a saber. ¿Por qué nunca lo vamos a saber? No sé. El argumento que dice Franco, dice, no parafrasear a Franco, voy a leer lo que él escribe, porque o niego la relación entre lo que contiene una proposición con el Estado. O sea, en el fondo, interpreto bien, pero así yo lo he leído en otros autores, ¿no es cierto? No hay forma de poder evaluar el grado de diferencia entre una proposición y el mundo, porque el mundo, las proposiciones son ideales, por lo tanto, no va a haber nunca correspondencia, o nunca vamos, o no va a haber, o nunca la diferencia entre una proposición y el mundo, porque son de categoría. Las proposiciones son ideales, el mundo es material. Puedo establecer una equivalencia entre algo ideal y algo material. Por lo tanto, conclusión número uno, posibilidad número uno, inconmensurable entre las ideas y el mundo. Entonces, no es que uno niegue el estado epistémico, el conocer ese estado epistémico por la habilidad de la comparación. Esa es como sería como una, ¿cierto? La otra posibilidad, que es la que la plantea un poco dice, mira, existe cierto grado de correspondencia entre ideas y el mundo, sí se puede establecer una correspondencia
entre las proposiciones y el mundo, pero, y ahí Bunge, las proposiciones particulares, lo que Bunge le llama empíricos. Por ejemplo, él dice, mira, la gravitación universal es y está súper alejada del mundo porque tiene un grado abstracto grande. Entonces, lo que tú estableces como correspondencia no es la ley de gravitación universal, son las consecuencias empíricas de la ley de gravitación universal, si que fuese cierta. Con el, dice él, tú trabajas una afirmación, deduces consecuencias, enunciados empíricos que los comparas con datos del mundo. Nunca evalúas la correspondencia entre una afirmación general, tipo ley. Es esa correspondencia un impedimento epistémico para ella, ¿no es cierto? Y la otra afirmación que mira, y en última instancia es que recordar que ciencia no se refiere al mundo directamente, se refiere a mundo. Por lo tanto, la correspondencia nunca, o sea, ya partiendo desde ahí, toda la ciencia parte de la base que el mundo es conceptual y aproximada de lo que es, que es lo que se llama el modelo del mundo. Pero todas esas posturas, a mi juicio, ¿no es cierto? Todas esas posturas implican negar el estado epistémico, implican negar o poner límites a ese estado epistémico, ahí está, no sé si me explico. Este es un argumento para el tema de cómo saber el estado epistémico. Aquí Franco Dao, parecido, dice, habría que buscar evidencia de ese fenómeno, forma de operacionalizar esa proposición, signos de macromoléculas similares que no existen en la materia viva. Que, ok, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, simplemente para generarle un poquito de controversia al tema, ¿no es cierto? Ambos proponen buscar evidencia, ¿no es cierto? Pero el tema de la evidencia no es una cosa menor, y lo vamos a ver cuando veamos el tema del método científico. Por ejemplo, yo les podría decir a ustedes, ¿con una fotografía es suficiente para decir hay vida o no? Lo más probable es que ustedes van a decir no. Mandamos un robot que tome muestra, ¿no es cierto? Se ve un robot, toma muestra. Supongamos que toma muestras, como ya lo han hecho en Marte, por ejemplo, y no encuentran nada relacionado con la vida. Ni células, ni macromoléculas, ni nada por el estilo. No encontró nada. Por lo tanto, ¿qué concluimos? ¿Que el estado epistémico es falso? Es decir, que la afirmación que existe en vida en Enceladus, al mandar un robot, tomar muestra, no encontró nada. ¿Qué decimos entonces? ¿Que es falso? ¿A lo Popper? Yo creo que la evidencia no son suficientes todavía, ya sea porque requiere más análisis, más instrumentos más avanzados, u otra cosa que la ciencia tendría que crear y para poder seguir en esta línea, porque a lo mejor con lo instrumental que se tiene ahora y con los análisis que se hacen, puede ser, como digo, puede ser no suficiente para realmente negar que no hay vida, pero tal como dice, la condición epistémica de la verdad se mantiene siempre. Claro, no la sabemos ciertamente la condición epistémica. El asunto es cuándo es suficiente para saberlo. Porque, por ejemplo, tú dices más tecnología, mejores instrumentos, ya suponte que mandamos el mejor robot del universo, ¿no es cierto? Toma una muestra en Enceladus, no encuentra nada. Bueno, la pregunta es, ¿no encontró nada porque efectivamente no hay vida? O sea, ¿ese es el estado de Enceladus actualmente? ¿O porque justo la muestra que tomó no había nada? ¿Cuándo es suficiente? ¿Con una muestra, 10 muestras, 100 muestras, que mapee todo Enceladus? ¿Cuándo es suficiente? ¿Te fijan? En el fondo, ¿en qué momento estamos seguros del estado epistémico de una afirmación? Que es lo mismo que decir, ¿en qué momento estamos seguros del estado del mundo actualmente? Siempre ustedes se van a topar que ninguna evidencia, para este caso, tomé este ejemplo con pinza, ya vamos a ver que hay otro ejemplo que ustedes me lo podrían plantear ahora mismo y me podrían refutar lo que voy a decir. Pero para este ejemplo, pareciera que no hay nunca evidencias suficientes para afirmar que en Enceladus no hay vida.
Porque si yo mando una misión, 10 misiones, robot, misiones tripuladas, seres humanos caminando, tomando muestras, analizando ahí mismo, y no encuentran nada, ¿es suficiente entonces para decir en Enceladus no hay vida? Ese es el estado de Enceladus en la realidad, y por lo tanto la proposición que hice es falsa. ¿Cuándo la evidencia es suficiente? Ahí tienen ustedes una verdadera controversia que tiene que ver con el método científico. Repito, no tiene que ver con el estado epistémico de la afirmación en sí. Ahí hay como varias propuestas, hay propuestas súper pesimistas que dicen nunca vamos a saber el estado epistémico de una afirmación, que no es lo mismo decir que no lo tiene. O sea, tiene un estado epistémico, pero nunca lo vamos a saber. Hay algunos que dicen eso. Por lo tanto, a lo más podemos llegar a consensos de si estado epistémico es verdadero o falso, pero nunca lo vamos a saber realmente. Hay otras visiones que es la que plantea Raúl, ¿no es cierto? Es que, mira, lo podemos saber parcialmente. Hay otras visiones que dicen, mira, podemos afirmar un estado epistémico con cierta probabilidad de equivocarnos. No sé, hay varias visiones ahí al respecto. Y eso sí es controversial, corre tinta mucho al respecto, ¿no es cierto? Pero a mi juicio muchas veces estas discusiones se contaminan con en la primera pregunta, que es, ¿posee una afirmación un estado epistémico? Esa primera afirmación no es, creo yo, la controversial a la luz de las teorías de la verdad que más se manejan en ciencias actuales. Entonces, ¿cuándo podemos decir que sabemos el estado del mundo en algún aspecto? No de todo el mundo, pero en algún aspecto del mundo. ¿Cuándo podemos decir eso? ¿Con cuánta evidencia es suficiente? ¿Ok? Oye, igual, ese punto lo vamos a tocar, ¿sí? mira, se me viene a la mente un par de cosas. Mira, cuando, o sea, cuando queremos, tal como estamos planteando, o sea, nos aproximamos a la verdad con, a veces, puede ser el camino que tiene al menos la ciencia, pero ¿en qué circunstancias, cuando queremos decir una aproximación de la verdad, de lo que puede ocurrir, acudimos a las probabilidades de que algo pueda ser, en términos de verdad aproximada, que se puede perfeccionar o se puede ahondar o depende de la situación? Me recordé el caso que yo te estaba mencionando últimamente, de la mecánica cuántica, cuando habla del momento y la posición de un electrón en el espacio y dentro en el átomo. Y bueno, eso, ¿qué pasa en esa situación? Digamos, eso quería preguntar. O sea, mira, lo que tú estás diciendo tiene que ver mucho con la última que hizo Franco en el chat, ¿no es cierto? ¿Qué es el argumento inductivo? O sea, el argumento inductivo, ¿no es cierto? Que mientras más datos a favor tus ideas obtienes desde el mundo, ¿no es cierto? Más probable que tú te equivoques en el fondo. Acá te pongo un caso, y el típico caso que se menciona mucho es cuando tú acusas a alguien que cometió un crimen sin tener la evidencia directa. Si tú acusas a alguien que cometió un crimen sin tener, tú vas acumulando evidencia de huellas, de rastros de sangre, filmaciones antes y después de la hora del comportamientos previos de la persona. Esas evidencias van convergiendo a tu afirmación. En el fondo, si todas esas evidencias coinciden que esta persona mató a alguien, la probabilidad de equivocarte, ¿no es cierto?, es menor. Ahora, eso no hace la afirmación necesariamente falsa, como tampoco la hace necesariamente verdadera, ¿ok? O sea, las mismas palabras que dice Franco, es que tu afirmación sea falsa o verdadera, no depende de la evidencia en el fondo. Es lo mismo que yo dije, pero Franco lo dice el punto de vista de la evidencia, y lo digo, el que una persona mató o no mató a alguien depende exclusivamente de si lo hizo en la realidad, y el que tú tengas más o menos evidencia hace necesariamente esa afirmación falsa. Lo que sí hace esa evidencia, propuesta con algunos autores, ¿no es cierto?, es que la probabilidad de en tu juicio, es decir, si la realidad, su estado epistémico es verdadero, que es falso, es mucho menos, ¿no es cierto?, es mucho menos probable cuando tú acumulas
¿ok? Que convergen creencias, ¿no es cierto? O sea, es poco que yo acuso de asesinato falsamente, es menos probable si es que yo lo muchas evidencias que convergen. Posible. Quiere decir que es mucho menos probable. Por eso existen los falsos positivos y los falsos negativos, ¿cierto? ¿No es cierto? Afirmar que algo existe cuando en la realidad no es así. O afirmar que algo no se da o no existe cuando en la realidad sí existe. Esos dos extremos, hay propuestas que dicen que hay que minimizar el riesgo de equivocarte, pero es un tema de probabilidad. Tú minimizas las probabilidades de equivocarte a evidencias. Evidencias, mientras más datos se correlacionen, mejor. Ahora, esa un poquito con pinza, ¿no es cierto? Porque inducción, como se entiende tradicionalmente, ¿no es cierto? Como que yo tal vez una medida y eso le da más confianza. Un argumento inductivo un poquito más sofisticado, porque es que los datos que tú tomas del mundo desde fuentes de evidencia, no la misma, no es el mismo que yo mido el ADN de la gota de sangre 1000. Estamos hablando que está la evidencia del ADN, de la evidencia dactilar, está la evidencia de la huella del zapato, la evidencia de cámaras y fotografías. Esos datos van convergiendo, o sea, es del tipo convergente, no es correlacional. No sé si me explico. Waldo, lo otro que quiero agregar es que también depende un poco, o sea, hablando en términos de ya, no sé si ya de la ciencia misma, es cómo es la hipótesis teórica, por así decirlo, o el marco conceptual, con lo cual quiero aproximarme a la verdad, es, no sé si estará bien dicho, convergente o adecuado para poder llegar a una aproximación de la verdad de lo que, a la que se quiere llegar. Porque de repente una manera de ver las cosas con un marco conceptual débil, no es lo mismo que otro más robusto, o bien eso. O sea, lo que tú mencionas, Raúl, es un argumento nuevamente epistémico. Tiene que ver con el tema del Estado o el valor de verdad respecto al mundo. Ciertamente, al respecto, y cuesta refutar esto, ¿no es cierto? El cómo tú interpretas evidencia, el cómo tú justificas de un punto de vista racional. La justificación de una afirmación, ¿no es cierto? Depende, sí, de tu conocimiento, de los teóricos que tú tomas, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay subjetividad ahí, ¿no es cierto? Cierto activismo, podríamos incluso decir, cómo tú justificas las cosas, pero, insisto, ¿no es cierto? No tiene que ver con que tu afirmación, por muy subjetiva que sea, posee epistémico respecto del mundo, que no depende de tu justificación. Lo que tú mencionas tiene que ver con la justificación teórica. Tú te paras, ya sea para justificar tu afirmación, como para interpretar la evidencia. Bastante bien, dice, tú no es una idea con un dato, tú comparas con un enunciado empírico que surge de un dato. Por ejemplo, sería que el termómetro marca 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Tú tomas ese dato y lo interpretas en teoría para decir que estamos en esférica de alta presión. Entonces, lo que tú comparas es tu afirmación atmosférica, ¿no es cierto?, respecto a el dato que se interpreta. Entonces, no es equivalente, ¿ok? Y hay un tema que es bien importante, es separar los dos puntos. Ahora, hay una afirmación que hiciste, como pasó alto el tiempo, no sé en qué contexto está, tú dices, no necesariamente, aunque la proposición es sobre el mundo, falta conectar una proposición con otra. Específicamente establecer la implicación entre ambas. No sé, Franco, si tú te referías más o menos a lo que tienen, de que en realidad la correcta no es entre la afirmación sola y el mundo, sino que es y la unión, como le llamas tú, para
predecir consecuencias que tú comparas con el mundo, ¿te referías a eso? O si lo podrías reformular de otra forma lo que tú... Porque no, creo que lo estoy medio descontento. No, te pregunto, Franco, por tu afirmación. ¿Qué querías decir con esto? ¿Qué querías, acá, qué querías decir con esto? Me perdí, ¿ya? La implicación, claro. Si no se ven seres vivos con el Land Rover, ¿no es cierto? Entonces no hay vida. Es inductiva, claro, o sea, mientras más, si te interpreto bien, si no, dímelo, ¿no? Más datos tomes con el Land Rover, ¿no es cierto? Mientras más área monitorees, ¿no es cierto? Es menos probable de que al momento de decir no hay vida, si es que en el caso la encuentre. Pero no es que lo vuelve falso, claro, tú tienes razón, pues verdadero o falso depende del mundo, no depende del Land Rover. El Land Rover, de acuerdo a algunas visiones más evidencia, ¿no es cierto? El Land Rover te va a aportar evidencia que si se va a acumular datos y todos los datos van en contra de la idea de que existe vida, ¿no es cierto? Hace menos probable que... Esa es una visión, ¿eh? Es una visión media probabilística, bayesiana, le dicen algunos. Hay detractores de esa visión, pero ese tema, ¿no es cierto?, lo vamos a ver con detalle cuando veamos el tema del método científico, que eso sí que es un tema ya más peliagudo. No hay grandes consensos en digamos, en los marcos filosóficos, aunque yo creo que dentro de la ciencia a nivel operativo sí hay bastante consenso, pero insisto, a nivel operativo, no a nivel reflexivo. No, a nivel reflexivo, lamentablemente, son pocos los científicos que reflexionan respecto de lo que tú puedes concluir en ciencia realmente, ¿ya? De hecho, les voy a mostrar, ahí hay un reportaje que salió a razón del COVID, que es una columna que escribió una filósofa de la ciencia, ¿no es cierto?, respecto a las incertidumbres que nos genera el tema del COVID. Y ahí vamos a ver que el concepto de incertidumbre, de hecho, tiene varias connotaciones, vamos a irlas trabajando. En ese caso, ahí les voy a pedir harta tolerancia, porque en realidad el tema es conflictivo. La gente los que trabajamos en ciencias naturales tendemos a tener una visión súper monolítica respecto al tema, pero como aquí hay un público que está mayormente en el área de la educación, en la educación este tema es complicado, ¿ya? Pero yo creo que hay que darle el debate y la discusión, no hay que hacerle quito, ¿ya? Aunque uno no convenza a nadie o convenza a poca gente. O cambie de opinión, también no existe la posibilidad de cambiar de opinión, ¿por qué no? Bien, estamos en la hora, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, consulta? Creo que grabé esto, creo que grabé. Voy a ver dónde quedó grabado. Sí, ya que estamos en la hora, ¿no es cierto? Cualquier duda, consulta, me la plantean. Subí la evaluación parcial que habíamos trabajado con Raúl respecto a el criterio de marcación de ciencia. Hice este intermedio con el tema de la verdad para enfrentar en mejor pie el tema del método científico, para no confundir las dos preguntas, ¿no es cierto? De qué es la verdad respecto a cómo yo sé si algo es verdadero. Y de aquí al jueves o viernes, o el lunes de la próxima semana, les vamos a dar una evaluación parcial nueva, que ahí la vamos a trabajar. ¿Ya? Eso. ¿Dudas finales, consultas? No, solamente un comentario, Waldo. No. Muy interesante el debate. Me gustó tu clase, me gustó la clase. Bien, súper. Cualquier cosa me dice, ¿ya? Nos estamos viendo el jueves. Saludos. Chao.